Otra vez bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar ahorita con la serie de Eclesía. Esta serie ahorita hemos recopilado mucha historia que ustedes pueden verlo en las enciclopedias, en el internet, acerca de cómo fue desarrollándose toda la historia de la iglesia, porque pues siempre fue solamente una iglesia. Sin embargo, pues en la época ya de Constantino, que se mezclaron ya los asuntos políticos con la iglesia, cosa que no debe suceder, sin embargo fue, y mucha gente que no era cristiana, que no era nacida de nuevo, se empezó a meter a la iglesia por motivos personales, egoístas, políticos o económicos, y ahí fue donde se empezó la decadencia de la iglesia. La semana pasada vimos cómo inició el papado en el siglo IV, y vimos algunos de los papas que son los que precedían la Iglesia Universal. Cuando hace Iglesia Universal es la Iglesia Católica. Y ahí, siendo la Iglesia cristiana, pues empezaron en el siglo IX, entró Mahoma con el Islam, y la Iglesia Católica también se empezaron a desviar poco a poco de las enseñanzas de Cristo que dejó a través de los discípulos y los padres de la fe en este entonces. Entonces el tema de hoy es el papado, es la parte 2. Y vamos a remontarnos un poquito acerca de, en el año 869, después de Cristo, hubo un concilio ecuménico en Constantinopla. Y usted puede ponerle así como está aquí, en el año 869 después de Cristo, y le va a mostrar todo el escrito. Hicieron varios cánones de la Iglesia Católica y acordaron ciertas cosas que lo voy a leer una parte solamente para que vea lo que se instituyó de parte del Papa en este concilio, de parte de todos los obispos que había ahí. Y dice de la siguiente manera, para que podamos entender un poquito cómo, porque a veces ahorita no entendemos cómo fue que llegó la Iglesia Católica a estar así, o la Iglesia Cristiana, o las demás religiones. Vamos a verlo de una forma muy superficial, pero al menos para que podamos tener una idea de cómo fue que se originaron cada una de las religiones, denominaciones, o cómo se fueron desviando de lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Entonces, en este concilio ecuménico, que fue el último que se celebró en Constantinopla, pues ahí estaban los obispos de Roma, de Alejandría, de Jerusalén y de Constantinopla, obviamente. Y fíjate, el documento dice de la siguiente manera, y eso es histórico. Cualquier persona puede leer lo que voy a hablar en esta mañana. Dice de la siguiente manera: decretamos, fíjate desde dónde se inician los decretos, ¿verdad? Ya ves que ahorita muchas iglesias cristianas empiezan, yo decreto que va a haber abundancia el próximo año y que yo voy a tener salud, y yo decreto, como si el hecho de que yo hable eso es porque también me va a venir. O sea, entonces ahorita que yo declaro, yo decreto, y eso no es bíblico. Entonces nosotros tenemos que entender que si es la voluntad de Dios, va a suceder esto o aquello. Entonces no porque yo lo diga se va a hacer. Si Dios no es un genio de una lámpara de Aladino para que cumplan nuestros deseos y nuestros caprichos. Entonces, va a suceder siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces aquí dice, decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo, libertador y salvador de todos, sea adorada. Entonces aquí ya vemos cómo el concilio puso imágenes de cómo se imaginaban ellos que fuera Jesús. Y dijeron, ¿sabes qué? Esta imagen de Jesús, quiero que todo el mundo la adore. Y la palabra adoración aquí viene del griego prescumeo, que significa postrarse en una rendición total a esa deidad. Entonces, aquí vemos cómo se decreta que la imagen de Jesús sea por todos adorada, proscuneo. Dice, con honor igual
que los libros sagrados de los evangelios. O sea, también adoraban a los libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los ponían como una reliquia y obviamente pues todo eso también con fines recaudatorios, ¿verdad? O sea, así como por el sentido de las sílabas que en el libro se ponen, todos conseguiremos la salvación. Obviamente que no todos van a ser salvos. La Biblia dice que unos irán a la izquierda, otros a la derecha, unos al cielo y otros al infierno. No todos vamos a ser salvos. Así por la operación de los colores que irradia la imagen, o sea que por los colores que, ya es que le pintaba la imagen de colores, y con los destellos del sol, los colores que irradiaban, ya iban a ser salvos las personas que lo vieran. Según lo que viene aquí en el canon número 8 del Concilio Ecuménico número 8 del 869 después de Cristo. Entonces dice, sabios e ignorantes, todos gozarán del provecho de lo que está delante, por lo mismo que el lenguaje de las sílabas, eso anuncia y recomienda la pintura en los colores. Y digno que, según la conveniencia de la razón y la antiquísima tradición, y ahí, por ejemplo, en Marcos 7 podemos ver que también Jesús reprendió a los fariseos porque ellos enseñaban las tradiciones que el hombre y los fariseos y saduceos habían puesto en el pueblo de Dios como si fueran ordenanzas de Dios mismo. Y no fue así. Dijo, ustedes hacen que la gente vea la tradición impuesta por hombres como si fueran ordenanzas de parte de Dios. Después vamos a ver un tema acerca de eso. Dice, por la antiquísima tradición, puesto que el honor se refiere a los originales mismos. También derivadamente se honren y se adoren, proscuneo, las imágenes mismas. O sea, aquí estaban diciéndoles prácticamente que tienen que adorar a las imágenes. Del mismo modo que el sagrado libro de los santos evangelios y la figura preciosa de la cruz. También instituyeron la cruz para que las personas adoraran a la cruz en ese entonces. Si alguno pues no adora, proscuneo, la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento, sino que sea ajeno a la comunión y claridad, igualmente a la imagen de la Inmaculada Madre suya, engendradora de Dios, María. Obviamente que María pues, no engendró a Dios, o sea, dice, de hecho, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, yo soy antes que Abraham. O sea, María, la Virgen María, obviamente que sí tuvo que ver en el nacimiento de Jesús como hombre, pero que también era Dios, pero no que haya engendrado a Dios mismo, sino nada más para poder que tuviera un nacimiento virginal, de acuerdo a las profecías del profeta Isaías. Además, pintamos las imágenes de los santos ángeles, tal como por las palabras que representan la divina escritura, y honramos y adoramos, proscuneo, las imágenes de los apóstoles, San Tadeo, San Pedro y todos los demás, dignos de toda alabanza. ¿Quién es el único digno de toda alabanza? Obviamente que Dios. De los profetas, de los mártires y santos varones, que todos los santos, y así, y los que así no se sienten, sean anatemas, o sea, malditos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo la primera empezó a la iglesia a desviarse totalmente de lo que Cristo había enseñado en sus inicios. Entonces, y aquí también se dividió la iglesia ortodoxa griega, que hasta la fecha existe. Entonces, en el año 867 hasta el año 1050, los historiadores llamaron como la medianoche de la Edad Oscura, y se conoce como el oscurantismo. Entonces, en estos 200 años, cerca de 200 años, la iglesia prácticamente estaba a ciegas, a tientas. O sea, se habían desviado totalmente de las palabras originales, de las enseñanzas del monte, de la enseñanza de los profetas. O sea, ya era algo meramente político, con fines económicos, lucrativos, y se había desviado la iglesia totalmente de su misión, que es ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Entonces, en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios?
no erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, mas ahora que ya han sido lavados con la sangre de Cristo, y habéis sido santificados y han sido justificados en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo nuestro Dios. Entonces, quien predica eso ahorita, ¿de qué lo tachan? De legalista, de falta de amor, de retrógrata, de religioso, de anticuado. ¿A poco no? O sea, ya no puede uno hablar nada de esto porque no, espérate, Dios es amor. ¿Y a poco un Dios de amor va a mandar a la gente al infierno? Sí, pero también Dios es un Dios justo. Eso ya lo vimos por ahí en tema en la soberanía de Dios. Porque si imagínense, si tratamos a todos por igual, buenos y malos, entonces Dios sería un Dios injusto. Y Dios no es injusto. Va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. O sea, no puede si trata al impío igual que al justo, entonces sería un Dios injusto. Y Dios no es injusto. Entonces, realmente no habrá oscurantismo el día de hoy en la iglesia. Porque en muchas iglesias pues ya empiezan prácticamente igual a casar a los hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y empiezan o sea, ya se hacen de la vista gorda de los pecados que realmente vienen ahí y que nosotros tenemos que entender. Porque o somos salvos o no somos salvos. O seguimos a Cristo o no seguimos. Tenemos que estar decisivos en qué camino andamos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que es como una lámpara a nuestros pies y como una lumbrera a nuestro camino. Muchos se dicen cristianos el día de hoy, pero no tienen la palabra de Dios como infalible. Y la palabra de Dios debe ser la norma de fe y de conducta que guíe nuestras vidas. No es lo que yo pienso, o lo que tú pienses, o lo que el otro piense. Tenemos que ir a lo que las Escrituras nos dicen y nos enseñan y aferrarnos a la roca que es Cristo y a su palabra, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la semana pasada vimos varios papas. Hoy vamos a continuar y cerramos ya con el tema del papado. Y ahorita vamos a ver el Papa Sergio III, que él prácticamente reinó en el 904 al 911 después de Cristo. Este Papa prácticamente reinó en una época, y si ustedes le pongan ahí Papa en internet, chequenlo, y me gustaría que también lo validaran todo lo que estoy diciendo yo. Hagan su investigación propia y validen. Pongan ahí Papa Sergio III. Y dicen en la historia, este periodo se le conoce como el periodo de la pornocracia, imagínate. O el periodo del reinado de las rameras. ¿Cómo estaría la situación para que y esto te queda registrado en la historia? O sea, no me lo estoy inventando yo, usted lo puede ver y es conocido de todo el mundo. Ves que a veces no investigamos, no checamos y necesitamos validar. Dice, Sergio III tuvo como amante a Teodora, que era la esposa de un senador romano llamado Teofilacto, nunca le ponga a su hijo así, quien tuvo una hija que se llamó Marosia, con Z, Marosia. Y aprendas ese nombre y póngale en internet, póngale Marosia con Z. Esta hija de Teodora, a la edad de 15 años, se la dio su propia madre al Papa Sergio III para que fuera su amante, imagínate. Embarazó a esta muchachita de 15 años y luego se la dio en casamiento a otro hombre, Alberico I, quien era 22 años mayor. O sea, nomás para que se dé una idea de todo lo que estaba sucediendo en esta época de Sergio III y todo lo que empezó a ver. Entonces, el hijo que nacería de Marosia se convertiría en el futuro Papa Juan XI. También esta Marosia mandó a asesinar al Papa Juan X para poner a su hijo. O sea, era tremendo. O sea, tanto Teodora como Marosia
tenían una influencia papal, hay como cerca de 25 años, ellos hacían y deshacían todo el reinado del Papa. O sea, a los cardenales o obispos los tenían prácticamente en su mano y hacían con ellos lo que quisieran, prácticamente. Por eso se le conoce como el periodo de la pornocracia o de las rameras. Entonces, otro papa, en el 955 al 964, que se llamó Juan XII, que pues fue nieto de Marocia, amante del Papa Sergio III, fue conocido él como el Papa Fornicario, y así viene la historia, el Papa Fornicario. En efecto, el Juan XII murió el 14 de mayo del año 964, asesinado de un martillazo por el esposo que encontró al Papa en el lecho con su esposa. Imagínate. Imagínate un marido enojado que encuentra ahí a su esposa con otro hombre, no le importó que fuera el Papa, le dio unos trompazos y le dio un martillazo en la cabeza y lo mató. Y viene registrado todo esto en la historia. Entonces, aquí vemos que tenían en el momento de su elección este Papa menos de 18 años cuando fue coronado Papa. Tuvo una nula formación académica o religiosa. Informes de su tiempo recuerdan que tenía un total desinterés por las cosas espirituales, su afición a placeres groseros y a su vida disoluta, sin inhibiciones. Al acceder a ser papa, tomó el nombre de Juan XII y durante su pontificado, considerado como uno de los más nefastos de la historia de la Iglesia por las condiciones morales que él tenía. Y como les digo, todo eso es historia. Y muchas veces las personas al ver todos estos abusos de gente que está en el poder, ya deciden no creer a Dios. No, ¿para qué? Mira, como si Dios tuviera la culpa. La culpa es del hombre. O sea, y aquí no importa qué religión seas, si seas católico, cristiano, musulmán, hindú, testigo de Jehová. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón del hombre y perverso. El corazón del hombre tenemos que entender que está inclinado hacia el mal. Si tú y yo nos alejamos un poquito de Dios, créame, vamos hacia el mal. Vamos hacia el mal. O sea, por eso ni tú ni yo podemos darnos el lujo de alejarnos tantito de Dios, porque nuestro corazón va hacia el mal. No importa de qué religión seamos. Otro papa, Benedicto VIII, que estuvo en el 2012 al 2024, fue el que estableció el dogma del celibato en el año 1022. Celibato significa que no se casen, que toman un texto fuera de contexto para poner este dogma, que realmente fue peor, porque pues ahí orilló a que los obispos se inclinaran a la pederastía, al homosexualismo y todo eso. El otro papa, Benedicto IX, del 1032 al 1044, cuando ascendió al trono, él tenía solamente entre 12 y 14 años de edad. Llegó a la silla, fíjate, y esto es historia también, llegó a la silla pontificia gracias a que su padre, el conde Alberico III, nieto de Marocio, sobornó con una fortuna a la curia romana y consiguió para su hijo tan preciado puesto. O sea, compró el puesto. O sea, nomás para que nos demos una idea de cómo la iglesia, totalmente distinta a lo que las escrituras nos dicen. O sea, ya que era político, económico, de poder, y ya la gente que estaba a cargo de la iglesia ni nacida de nuevo eran. O sea, imagínate comprar el puesto, ¿sabes qué? Y pagar una fortuna ya a toda la gente romana para que les dieran el puesto. Así como que, a ver, mijo, ¿qué quieres? No, yo quiero ser el papá, ok. Y vámonos, sueltan una fortuna para ponerlo. La muerte del emperador Conrado II había privado al Papa Benedicto IX de su principal apoyo. Y aquí da cuenta que
Este papa, como habían puesto ahí renunció, y luego tuvo otro segundo periodo papal en el 1045, y renunció al vender su puesto papal, y todo eso es historia, lo puede revisar, con el propósito de casarse con su prima. O sea, dijo ya en segunda vez, no, ya no quiero ser papa, ya me aburrí, quiero casarme. Y vendió su puesto papal por 1500 libras de oro. Y su tercer periodo papal, este Benedicto tuvo 3 veces en el papado. Al fallecimiento de Clemente II, Benedicto IX atacó Roma y fue aceptado por el clero. Y otra vez, pero al final fue excomulgado en el 1048, 8 meses después. Entonces, todo esto que vemos, cómo la iglesia perdió totalmente la brújula. O sea, ya no era de ir y alcanzar al perdido, de compartir las buenas nuevas, de vivir en comunidad, de seguir las enseñanzas de Jesús. Ya era todo político, económico, de poder. Estaban buscando las cosas terrenales, no estaban buscando las cosas espirituales. En el tiempo que gobernó Benedicto IX, este papa, dice, sobrepasó todo lo que hizo su antecesor Juan XII. ¿Quién fue Juan XII? Al que mataron de un martillazo por andar acostándose con la esposa de otro campesino. Y este Benedicto dice que es el que sobrepasó. Se le conoció a este papa como el papa corrupto, porque ya que compraba y vendía su silla en 3 ocasiones. Y se le conoció, póngale ahí, el papa corrupto, y va a poner ahí, Benedicto IX. Se le conoció como papa corrupta o como Judas. Entonces los 3 papados de Benedicto destacaron por su corrupción e indulgencias al grado de dañar gravemente la reputación de la Iglesia Católica en aquel momento. Y el obispo canonizado, fíjate, un obispo llamado Pedro Damián describió que su gestión de Benedicto IX destacó por estar constantemente revolcándose en la inmoralidad, un demonio del infierno disfrazado de sacerdote, además de llamarle apóstol del anticristo, flecha disparada por Satanás, vara de Azur, hijo de Belial, hedor del mundo, vergüenza de la humanidad. Un mismo obispo estaba llamando al Papa de esta manera. Imagínense todo lo que hacía para que le llamaran de esa forma. Y que fue peor que Juan XII, que también fue tremendo. Y todo eso sucedía con los líderes de la iglesia. ¿Qué pueden esperar todos los feligreses si no había una buena dirección de los cabezas de la iglesia en ese entonces? Que realmente no era nadie nacido de nuevo, obviamente, ¿verdad? ¿Qué podían enseñar? Otro papa llamado Gregorio VI, del 1045 al 46, solamente duró un añito, trató de restaurar la disciplina y la moral dentro de la iglesia, pues debido a todo lo que había pasado, ¿verdad? Su principal objetivo era erradicar la corrupción y la simonía. ¿Qué es la simonía? ¿Se acuerdan cuando un mago llamado Simón dijo, oye, Pedro, que ponían las manos sobre él y recibían el Espíritu Santo? Y dijo, oye, véndeme ese poder, yo también quiero. ¿Cuánto dinero quieres? Yo también quiero poner las manos sobre la gente y que la gente tenga el Espíritu Santo. Y Pedro dijo, oye, apártate de mí porque si no te vas a morir. O sea, eso era la simonía, de que pues compraban los puestos por dinero, la silla papal. Entonces se esforzó por hacer cambios, pero pues obviamente que no pudo hacerlos. El Papa Gregorio VII, del 73 al 85, fue el primer papa en introducir una política de celibato obligatorio al clero. Pero como les digo, pues salió peor el remedio que la enfermedad, porque pues se fueron hacia el homosexualismo y pederastía y todo eso. Y no solamente en la iglesia católica, también en la iglesia cristiana. ¿Cuánta gente no ha habido ahorita de pastores que han sufragado? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso. O sea, eso no se da solamente en una iglesia, o una religión, o una denominación. En todas. Porque si nos apartamos poquito de Dios, es lo que va a suceder. Nos vamos a inclinar hacia el mal. Y tenemos que tenerlo eso muy, muy en cuenta. No importa qué religión seas. La corrupción no está en tal o cual religión. La corrupción está en el corazón del hombre. En nuestro corazón. Está hacia el mal.
El pecado arrastra religiones y denominaciones por igual. Por eso debemos de buscar a Dios, debemos de arrepentirnos diariamente y tenemos que correr al trono de su gracia pidiendo oportuno socorro, que nos ayude. Otro papa, Inocencio III, que no tenía nada de Inocencio, del 1198 al 1216. Fíjate, fue considerado como el papa más poderoso. Fue él el que impulsó el título de el vicario de Cristo. ¿Y qué significa vicario? Significa uno que está en lugar de otro, uno que está en lugar de Cristo aquí en la tierra. O sea, él era como el representante de Cristo en la tierra y fue el que impulsó eso. También se autonombró Inocencio III supremo soberano absoluto de la iglesia y del mundo, y todos le deben sometimiento al Papa, incluidos los príncipes y los reyes. O sea, él era el ser supremo y empezó a agarrar fuerza Inocencio, donde todos empezaban a someterse porque pues él, y el que no le gustara le daban cuello. No crean que, o sea, o te alineas o te aclimatas o te aclimueres. O sea, no les quedaba de otra. Y mucha gente pues mejor no decía nada porque pues si no le daban luego la guillotina. El Papa, fíjate también lo que él dijo. Dijo en su discurso ahí de cuando él se coronó. El Papa es Señor absoluto de la Iglesia, estando por encima de los fieles, de los clérigos, de los obispos, pero también de las iglesias locales, regionales, nacionales y por encima de todos los concilios. Está por debajo de Dios y está arriba de todos los hombres. El Papa puede juzgar a todos, pero nadie puede juzgar al Papa. O sea, era el intocable. Pero ¿qué es lo que nos dice Génesis, Colosenses 1:15? Hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo, no un hombre. El único que es la cabeza de la iglesia es Jesús. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y fíjate, es primogénito entre los muertos porque es el primero que resucitó, porque tú y yo después vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Para muerte o para vida. Eso va a ser ya después vamos a ver ese tema. Para que todo en Él tenga la preeminencia, que sea el primero. Yo pregunto, ¿Jesús tiene la preeminencia en mi vida? ¿O no? ¿O la tienen las redes sociales o el aparatito que está en nuestras manos? ¿Tiene Jesús la preeminencia en la vida? ¿O la tiene el novio? ¿O la novia? ¿O el carro? ¿O el fútbol? ¿O la serie de Netflix? ¿O el equipo de fútbol o aquel? ¿Quién realmente tiene la preeminencia en mi vida? ¿Quién realmente gobierna mi vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Hagamos esta pregunta. ¿Realmente Él es el primero? ¿Tiene la preeminencia o no? Inocencio III fue el que instituyó la confesión auricular con el sacerdote. De que vas y te confiesas los pecados al sacerdote. Y esta es una estrategia de manipulación, de dominio y de sometimiento. Porque gracias a toda la información que recibían, pues con eso manipulaban a la gente y la usaban para tener el poder. O sea, realmente todo era con un fin. Y todavía siguen recibiendo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús.
O sea, solamente Jesús es el único que puede ayudarnos a cada uno de nosotros con nuestros pecados. Él es nuestro abogado. Y si yo le confieso mis pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarme de toda maldad. Nadie más puede limpiarnos de nuestros pecados más que Dios. Solamente Jesús. O sea, no es de que ve y rézate tres aves Marías, 2 Padres Nuestros y no sé qué tanto. Solamente Jesús, según las Escrituras, es el único que puede limpiarnos de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Inocencio III estableció la infalibilidad papal, o sea que el Papa no se equivoca. Cuando el Papa habla, es imposible que se equivoque. Y la negación de Pedro, que supuestamente es el primer Papa, cosa que ya vimos que no es cierta. También en Gálatas 2, cuando Pablo reprende a Pedro por la hipocresía que se hacía con judíos, se hacía judío, dice. Si iba con los gentiles y actuaba como gentiles. Oye, espérate, dice, no seas de doble cara. Y Pablo encaró a Pedro que estaba equivocado. Inocencio III también prohibió la lectura de la Biblia. Imagínate. O sea, a partir de hoy nadie va a leer la Biblia. O sea, prohibió la lectura de la Biblia. Buscando mantener el control sobre la interpretación de las Escrituras. Pues, ¿cómo? ¿Y qué decía Jesús? Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y es como me van a conocer realmente cuando empiezan a leer la Biblia. ¿Qué les digo yo? Lean la Biblia, hagan su devocional. Dios nos habla a todos y a cada uno de nosotros. Esta prohibición fue reforzada por su sucesor, el Papa Gregorio IX, que se mantuvo hasta la Reforma Protestante. O sea, por siglos la gente no leía la Biblia, porque estaba prohibido. Pues por eso estaba el oscurantismo y nomás lo que decían los obispos y sacerdotes y el Papa en aquel entonces. ¿Y cómo sabían si era cierto o no era cierto? Como él era el representante, el vicario de Cristo, pues todos le creían. Entonces, esto generó un gran poder en el papado, ya que consideró que las personas no estaban capacitadas para entender la Biblia. Duró siglos y limitó el acceso a las personas a las Sagradas Escrituras. Y esto duró solamente hasta hace poco, hasta el Concilio Vaticano II, creo. O sea, siglos estuvo la Biblia cerrada. Y luego después que la pudieron abrir en latín. Pues la gente, ¿qué va a entender? Si escuchándola o leyéndola en nuestro propio idioma, a veces como que, ¿qué querrá decir aquí Dios? Y dicen, o sea, le batalla uno. Ahora que te la leen en latín, pues o sea, da cuenta que te va a pasar de noche. Entonces, también este Papa, ya con eso termino, promovió la santa, entre comillas, santa Inquisición. Y mató a miles y miles de cristianos. Mató a gente a diestra y a siniestra. Mató también a los albeguenses, que eran personas que pues, querían estudiar la Biblia. Y dijo, no, aquí no nadie estudia la Biblia. Y mató a todos. O sea, estuvo grueso. Y ya termino con esta cita de Juan 16. Les he dicho estas cosas para que no abandonen la fe. Los van a expulsar de las sinagogas. Y llegará el tiempo en quienes los maten, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Como la Santa Inquisición. La gente mataba, ¿no? Vete a matar a aquellos porque ellos estaban pensando que le estaban haciendo un servicio a Dios. Y aquí Jesús ya no lo había advertido. Porque dice, y llegará el tiempo en quienes los maten, que pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iban a estar un tiempo más conmigo. Jesús hablando a sus discípulos. O sea, Jesús les advirtió que iba a llegar el tiempo y las cruzadas
fue una matazón. A la gente que quería estudiar la Biblia, la tachaban de hereje y no te sometes al Papa, y órale, cuello. Los quemaban en la hoguera, morían en la filo de espada, los decapitaban. Y eso es lo que sucedía. Y tú dices, ¿cómo la iglesia, o sea, se desvió totalmente? En vez de ir para el norte, iba para el sur. O sea, eso no son las enseñanzas de Cristo. Y todo esto lo hicieron, lo peor del caso es que lo hicieron en el nombre de Cristo. Vamos a matar gente. ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Cuando sacó Pedro su cuchillo y le quitó una oreja ahí a un siervo ahí y Jesús le dijo, espérate, Pedro, si mi gobierno no es de este mundo, no es terrenal, tranquilo, no mates gente. Jesús, bienaventurados los pacificadores. O sea, y la gente, la poquita gente que leía la Biblia y que se levantaban para decir, oye, no, eso no está bien, eso no viene en las Escrituras, le daban cuello, la mataban. Y esto es lo que sucedía. Y todo eso es historia que usted puede revisar en las enciclopedias, en el internet, de todo esto que pasó. Y yo me pregunto, ¿cómo la iglesia, cómo el pueblo no decía nada? Y todo se lo creían. No. Por eso usted y yo tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia porque la Biblia es la que da testimonio de Dios y tenemos que apegarnos a lo que la Biblia nos dice y nos enseña. El día de ayer ya casi termino porque queremos regalarles como que un tipo diario, una libreta, donde cada uno de nosotros podamos tener un pan de vida. Que leamos un capítulo al día y hasta eso le vamos a darle 5 días a la semana. Le voy a dar 2 días para que descanse. Pero al menos 5 días que nos esforcemos de lunes a viernes. Y luego ya el 6º día le voy a dar uno ahí uno para que haga nota los domingos de lo que se ve en el mensaje. Pero que esos 5 días que leamos un capítulo al día, y luego ya es la escritura. Si lee un capítulo, de ahí selecciona usted un versículo. Y ese versículo usted va a meditar, va a pensar, ¿cómo lo voy a poder implementar este versículo en mi vida hoy? De eso se trata. Que Dios le hable a usted. No que nada más leamos devocionales de otras personas, sino que Dios me hable a mí a través de su palabra. Porque Dios nos va a hablar. Y Dios te va a hablar a ti y te va a dar la palabra que tú necesitas para ese momento específico, para ese problema específico, para esa necesidad en específico. Y es por eso que queremos fomentar que todos y cada uno de nosotros tengamos nuestro propio devocional, que lo escribamos ahí, que leamos un capítulo, que escribamos ese versículo y luego que pensemos cómo ese versículo lo vamos a poner en práctica hoy en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad. Y luego que terminemos con una oración, Señor, ayúdame a poder cumplir esto. Y entonces ya casi lo tengo, lo voy a mandar a maquilar con una persona de diseño. Me gusta mucho cómo va a quedar. Y se los quedamos regalados a todos, pero que podamos hacerlo, porque no va a servir si lo tiene usted guardado en su cajón, ¿verdad? Necesitamos que leamos un capítulo al día y que tengamos nuestro pan de vida. Así como todos nos alimentamos todos los días. ¿Quién deja de comer un día? Porque se le olvidó, se le pasó o no le da hambre. Todos hacemos al menos una comida al día, o 2, o 3, algunos hasta 4. Que nomás están allá, que hay aquí en el refri, ahí a media tarde, ¿no? Bueno, así como alimentamos nuestro cuerpo, porque tenemos hambre y necesitamos cuidarlo para que esté fuerte y nutrirlo, también debemos de esforzarnos para poder alimentar a nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Y tenemos que disciplinar. Aunque de repente, no me gusta, es que no lo entiendo. Y bueno, haz tu parte. Y a medida que tú vayas haciendo tu parte, el Espíritu Santo vaya hablando a tu vida. Y dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia.
Él nos encaminará y nos enseñará el camino por el cual debemos de andar. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Y esforzarnos. Y hacernos, aunque tenga ganas o no tenga ganas, voy a hacerlo. Sometiendo nuestro cuerpo. Así como David decía, hey, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. No te olvides de ninguno de tus beneficios. Oye, acuérdate de todo lo que Dios te ha dado. Porque a veces, como tenemos todo, y a veces no agradecemos a Dios las pequeñas cosas. Y son las pequeñas cosas las que... Andas sin zapatos un día, que se te acabe el gas, que no tengas agua caliente, que no tengas agua. ¿Cómo andamos? Sin zapatos, sin gas y sin agua. Créame que andaríamos bien incómodos. Pero ya lo damos por sentado. Tenemos zapatos, agua y gas. Y no agradecemos las cosas pequeñas. Tenemos que acostumbrar a nuestro corazón que sea un corazón agradecido. Entonces, yo les invito a que nos pongamos en pie y le demos gracias a Dios